A mí no me ha dado, profe, para la clase de hoy día. Janina, no te había visto. Ahora sí. Gracias. Pregunta número uno, entonces. ¿Cuál de estas no corresponde a la declinatoria de competencia? Una incidencia que se propone ante el tribunal que se cree incompetente. Está regulada en el Código de Procedimiento Civil. En el proceso civil es una excepción dilatoria. Y la última, ¿cierto?, que se promueve ante el tribunal que se cree competente. ¿Cuál de estas no es? Pusimos poco tiempo, ¿no? Pusimos poco tiempo, era muy larga la pregunta. Pero efectivamente, acuérdense que la declinatoria de competencia es es la que se promueve ante el tribunal que se cree incompetente para que precisamente decline de su competencia. Está regulada en el CPC y efectivamente, acuérdense que una de las formas de alegar la declinatoria de competencia es a través de la excepción dilatoria del 303 número 1. Y que efectivamente la falsa era que se promueve en el tribunal que se cree competente. Esa es la otra, que no lo vamos a decir porque lo vamos a preguntar más adelante. Las declinatorias e inhibitorias de competencia son: uno, formas de hacer valer la incompetencia del tribunal; dos, sanciones ante la incompetencia del tribunal; tres, reglas vinculadas a la naturaleza de la acción; y, por último, formas de prorrogar la competencia. ¿Qué será? Formas de prorrogar, formas de hacer valer la incompetencia, sanciones contra la incompetencia o reglas vinculadas con la naturaleza de la acción. Excelente, excelente. Muy bien, efectivamente son formas de hacer valer la incompetencia del tribunal. No son las sanciones propiamente tal, porque la sanción es siempre la nulidad, recuerden. Sigamos adelante. Tiene ahí Tania a la delantera, Mati detrás y Simón ahí también, dando pelea. ¿Cuál es la regla de descarte para determinar la competencia relativa de los tribunales? Determinar si es que existe prórroga de la competencia, se debe analizar la naturaleza de la acción, el domicilio del demandado o resolver si es que existen o no disposiciones especiales. ¿Cuál es la regla de descarte para determinar la competencia relativa de los tribunales? ¿Será la prórroga, la naturaleza de la acción, el domicilio? Muy bien, efectivamente. La última regla, una vez que ya descartamos todas estas otras opciones, que son principalmente las que están ahí, ¿cierto? Que exista prórroga, que existan disposiciones especiales, la naturaleza de la acción, la regla de descarte, la final, ¿cierto?, es determinar el domicilio del demandado. Así que muy bien. Bien, ahí sale que Tania está en llamas, sigue Guadalupe y Simón. Pero está peleada la cosa, vamos. ¿Cuál no es un requisito para poder prorrogar la competencia? Acuérdense que dice no. Uno, que se trate de negocios contenciosos civiles. Dos, que la prórroga conste en escritura pública. Tres, que se trate del elemento del territorio. Y cuatro, que se trate de un tribunal de primera instancia. ¿Cuál de estas no tiene que ver, cierto? ¿Cuál de estas no es necesario que exista para poder prorrogar la competencia? Que sea un negocio civil contencioso, que esté por escritura pública, que se trate del territorio y que sea un tribunal de primera instancia. Muy bien, de nuevo. Efectivamente, no es necesario que conste en escritura pública, puede ser una cláusula en un contrato hasta consensual, ¿cierto? No es necesario que conste en una escritura pública para prorrogar la competencia. Tanto es así que incluso la prórroga puede ser tácita, es decir, ni siquiera tiene que constar en un documento propiamente tal. Y hartos se confundieron con que el tribunal sea de primera instancia. Acuérdense eh, que sí, pues lo único que ustedes pueden prorrogar es el tribunal que va a conocer del asunto en primera o única instancia. El de segunda instancia no, en virtud de la regla de la competencia, la regla general, ¿cierto?, que de la jerarquía. Y ese tribunal no se puede prorrogar. Muy bien, Tania, ahí sigue más o menos la misma línea que veníamos llevando. Pregunta número, ¿cuál vamos? ¿Cinco? Cinco, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes no es una regla especial para determinar la competencia relativa? De nuevo, ¿cuál no es una regla especial? Que existan varias obligaciones que deben cumplirse en lugares distintos, que existan dos o más demandados con distintos domicilios, que existan varios tribunales en una misma comuna y las acciones posesorias.
¿Cuál de estas no consiste en una regla especial de aquellas tratadas en el Código de Procedimiento Civil para determinar la competencia relativa? Está difícil, ¿está? Y muy pocas personas la marcaron correcta. Las acciones posesorias, sí, yo debo reconocer que no le pusimos mucho énfasis en clase, así que entiendo que se hayan confundido. Pero efectivamente vamos a ver en la clase de hoy día, y algo adelantamos en la clase pasada, ¿cierto? Que cuando existen varios tribunales en una misma comuna, la verdad es que aquí no aplica una regla de competencia relativa, sino más bien una regla de distribución. Eh, que lo vamos a ver hoy día en detalle. Así que a quienes pusieron esa muy bien, muy bien. Y el resto también por intentarlo de todas maneras. Sigamos. Esta fue la que tú quisiste modificar, la dejaste muy difícil. Perdón. Sí, perdón. Bien ahí, Sandra subió muchos puestos. Pregunta 6. Respecto a las reglas vinculadas a la acción, ¿es correcto afirmar que a la acción, ojo, son reglas de competencia relativa porque dicen relación con el territorio? Si la acción es mixta, estamos ante un caso de competencia acumulativa. En estos casos no podemos aplicar la regla supletoria o ninguna de las anteriores. También está compleja. Pero ¿cuál de estas es correcta? Muy bien. Yo pensé que iba a estar más catastrófico esto, pero muy bien, excelente, excelente. Ninguna de las anteriores efectivamente es correcta respecto a la acción. Sigamos. En cuanto a los efectos de la prórroga de la competencia, es correcto decir que, uno, la prórroga solo afecta a las partes que la otorgan. Dos, las partes podrán siempre alegar la incompetencia del tribunal. C, hay un nuevo tribunal naturalmente competente, es decir, cuando se prorroga, ese tribunal pasa a ser naturalmente competente, o todas las anteriores. ¿Cuál de estas es correcta? Mira, muchos pensaron que eran todas las anteriores. La primera es correcta, obviamente, ¿cierto? La prórroga solamente afecta a las partes que lo otorgan, lo revisamos en clase, el resto no tiene efecto respecto de tercero. No pueden siempre alegar la incompetencia, y esto lo revisamos, ¿cierto? Acuérdense que la prórroga tiene un efecto, o sea, dentro de las cuestiones que tiene de especial, ¿cierto? Es que se puede realizar tácitamente y por lo tanto, transcurrido determinado oportunidad procesal, ya no es posible alegarla. Por lo tanto, a diferencia de la competencia absoluta, la incompetencia absoluta, ¿cierto? La prórroga no es posible alegarla siempre. Y que hay un nuevo tribunal naturalmente competente, eso no es así, es simplemente un tribunal prorrogado, pero el naturalmente competente sigue siendo el primero, solamente que este segundo tribunal, que no es naturalmente competente, eh, tiene competencia, pero no, entre comillas, naturalmente. Sí, suena raro eso de naturalmente competente, suena como algo como que existe un derecho natural, pero más bien hablamos del el legalmente competente, ¿cierto? Por lo tanto, era solo la 1. Y muy bien en todo caso quienes la seleccionaron. Pregunta número 8, ya quedan pocas preguntas. Sobre las cuestiones de competencia, es incorrecto afirmar que, recuerden, incorrecto. Uno, buscan declarar la incompetencia del tribunal. Dos, las vías se denominan declaratoria e inhibitoria de competencia. C, con la declaratoria de competencia se puede generar una contienda positiva, es decir, que dos tribunales quieran tener competencia para conocer un asunto, o ninguna de las anteriores. ¿Cuál es incorrecta? ¿Cuál es incorrecta? Muy bien, excelente, excelente respuesta, casi todo, ¿cierto? La que puede generar una contienda positiva, acuérdense, de competencia es la inhibitoria, ¿cierto? En la declaratoria la verdad es que, como es solamente uno de los tribunales el que está conociendo y resolviendo la cuestión de competencia, no se puede generar o no se generaría nunca, ¿cierto? Una cuestión de competencia. El otro tribunal recién llega a conocer de esta cuestión una vez que el otro ya declina su competencia, por lo tanto nunca se va a generar una contienda de ese tipo. Muy bien. Muy bien, ya quedan solo dos preguntas. La penúltima. Son formas de hacer valer la incompetencia de un tribunal. Esta es fácil. Uno de oficio, por la parte,
Raro eso. 2, a solicitud del tribunal. 3, vía recurso de casación en el fondo, o ninguna de las anteriores. No está fácil, no está fácil. Me corrijo. Pensé que iba a ser más fácil. Pero tú diste una pista. Pero mira, aún así, aún así. Pero el Seba les dijo que no era de oficio por la paz. Eh, ninguna de las anteriores, efectivamente. Lo que pasa es que cuando es de oficio, no es por la parte. El único que puede actuar de oficio es el tribunal. Pero esas son cosas que ustedes van a ir naturalizando, ¿cierto?, en el camino, en este bello camino del derecho procesal. A solicitud del tribunal es lo mismo, al final es el mismo error. El tribunal no se solicita algo a sí mismo, sino que simplemente lo decreta de oficio. ¿Ya? Y ahí está el problema de esas dos primeras aseveraciones. La Profe, tercera, entonces Scarlett, por solamente favor. lo pueden solicitar las partes, ¿La incompetencia? ¿sí? No. Puede ser de oficio, acuérdense, cuando es incompetencia absoluta, y las partes también pueden solicitarlo tratándose de cualquier tipo de incompetencia, relativa o absoluta. Ya. Y bueno, el recurso de casación será un poco más compleja porque no lo han visto en detalle, pero solamente casación en la forma. Por decir que este es un aspecto formal, cuando se trata de casación en el fondo, no es posible alegar este vicio. Pero bien, va muy bien. Y última pregunta, a ver si se mueve la tabla. Ahí Constanza, no sé si quieres explicarla tú. Sí, después de tener las reglas de la competencia absoluta y relativa que hemos visto, se presenta lo siguiente. Se le ha demandado por el inmueble en el que vive ubicado en Independencia ante el primer juzgado civil de San Miguel. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo si es que yo vivo en el inmueble ubicado en Independencia, pero me demandan en el primer juzgado de letras civil de San Miguel? Esto lo vimos ayer en la ayudantía, así que los que fueron la deberían tener buena. Eso es trampita. No, pero excelente, 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 excelente. Efectivamente, esa es la única opción de las que está acá, ¿cierto?, que podrían hacer valer, es prorrogar la competencia. Si ustedes no contestan la demanda porque el tribunal es incompetente, la verdad es que se les va a prorrogar igual, lo que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Y cuando termine el juicio presentado un incidente de nulidad procesal, también hablamos, ¿cierto?, que respecto de la incompetencia relativa, ustedes tienen una oportunidad procesal para hacerlo valer, y pasada esa oportunidad procesal, ustedes entienden que prorrogan tácitamente también, por lo tanto, no tendría sentido alegar al final del juicio la nulidad procesal. Y además habla de cuando se termine el juicio, lo que tampoco tiene mucho sentido, porque como ya vimos, independiente de que un tribunal incompetente conozca todo el asunto, si es que eso llega a una sentencia firme y ejecutoriada, ahí ya definitivamente pasó la vieja y no hay ninguna posibilidad siquiera de anular todo lo obrado, ¿no? Así que, muy bien, quienes marcaron la primera opción y vamos a ver cómo quedó la cosa. Ahí bien, Guadalupe en el tercer lugar, Tania en el segundo lugar. Iba súper bien Tania y al final cayó el segundo lugar. Y en primer lugar, Gonzalo Donoso. Muchas felicitaciones, Gonzalo. Cuarto y quinto también reciben décima, ¿cierto? Matías y Martín. Gané, sí, ganaste, Gonzalo. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones a todos los que ganaron, ¿cierto? Y a todos los participantes. De lo que vimos recién, ¿cierto? De lo que alcanzamos a repasar, vi que Scarlett tenía algunas dudas, no sé si quieren abundar en algunas cosas que no les quedaron tan claras de las clases que vimos recién. Eh, Aprovechemos ahora que tenemos este tiempo, ¿cierto?, para poder terminar de repasar eh, todo lo que tenga que ver con competencia, ¿cierto? Hoy día solamente nos tenemos que terminar de ver las reglas de distribución de causa, eh, pero eso es cortito, así que podemos aprovechar de repasar lo que necesita. Creo que están conversando en el chat. Eh, no sé si hay dudas. ¿O todos entendieron bien? Scarlett, dime. La inhibitoria y la otra como que no me quedaron muy claras. La inhibitoria y la declinatoria. Ya. Acuérdense que Eso. esas son las dos formas que tienen las partes. O sea, hay varias formas en virtud de las cuales, ¿cierto?, se puede solicitar la nulidad o en definitiva declarar que se declare la incompetencia del tribunal. A grandes rasgos hay tres, ¿cierto? Uno de oficio por parte del tribunal,
y lo puede hacer tratándose de la incompetencia absoluta en virtud de las reglas del artículo 83 y 85 del CPC. Esa es una opción. Otra opción es a través del recurso de casación en la forma, y otra forma es a través de ciertos incidentes que pueden interponer las partes durante el proceso. Ya vimos que a grandes rasgos un incidente son todas estas cosas accesorias a lo principal, pero que merecen, ¿cierto?, un pronunciamiento especial de parte del tribunal. Y dentro de estos incidentes, los dos principales, porque también puede ser la nulidad procesal, pero los dos principales son la declinatoria y la inhibitoria de competencia, que los dos son incidentes, pero están regulados de formas más o menos diversas. La declinatoria de competencia está regulada principalmente como una excepción dilatoria. Las excepciones dilatorias, a grandes rasgos, lo que revisamos así sucintamente, son todas estas excepciones o defensas que puede interponer el demandado cuando es notificada la demanda antes de contestarla. Y se refieren esencialmente a cuestiones de forma. Son cuestiones taxativas que están expresamente señaladas en el artículo 303, y de esas la primera es la incompetencia del tribunal, ¿ya? La declinatoria se caracteriza porque se presenta directamente ante el tribunal que está conociendo el asunto. Es decir, yo, como demandado, ¿cierto?, observo que el tribunal ante el cual me demandaron, ¿cierto?, es incompetente, ya sea relativa o absolutamente. Por lo tanto, presento esta declinatoria de competencia ante el mismo tribunal, diciéndole: tribunal, sabe que usted no es competente y el tribunal realmente competente es ese que está allá. Y en virtud de eso, el tribunal lo único que va a hacer es aceptar o rechazar esa incidencia, ¿cierto?, conforme a las reglas de la incidencia, y probablemente se va a citar a la otra parte para que también sea oída respecto de lo que él tiene que alegar, y va a tomar una decisión. Si es que decide acoger la solicitud del demandado, en este caso de la persona que presenta el incidente de declinatoria de competencia, va a declinar, como dice su nombre, ¿cierto?, declina su competencia y pasa los antecedentes al tribunal que es el realmente competente, ¿ya? Por lo contrario, si es que rechaza la solicitud de declinatoria de competencia, va a seguir conociendo el asunto normalmente, ¿ya? Esa es la declinatoria de competencia. La inhibitoria tiene una serie de pasos extra. La inhibitoria de competencia, por el contrario, ¿cierto?, no se hace una solicitud directamente ante el tribunal que está conociendo el asunto y que nosotros creemos que es incompetente, sino que se presenta ante el tribunal que nosotros, como demandados, consideramos que es el realmente competente. Por lo tanto, aquí se abre el asunto, ¿cierto? Y por un lado tenemos el tribunal que está conociendo el asunto, que nosotros creemos que es incompetente, y además tenemos este otro tribunal, que vamos a ser, por ejemplo, el tribunal incompetente que está conociendo el asunto es el de Santiago, el primero de Santiago, y el tribunal que nosotros creemos que es el competente es el tribunal, el juzgado civil de Valparaíso, ¿ya? Nosotros, en vez de dirigirnos al Tribunal de Santiago, vamos directo al de Valparaíso y le decimos: ¿sabe qué, tribunal? El Juzgado Civil de Santiago está conociendo un asunto en el cual yo soy demandado, respecto del cual nosotros creemos que ese tribunal es incompetente, pero usted es el realmente competente. Por lo tanto, le pedimos, amablemente, ¿cierto?, que le dirija una comunicación al tribunal, al Juzgado Civil de Santiago, para que éste le pase los antecedentes a usted, ¿cierto?, en virtud de que usted es el realmente competente. En virtud de eso, ¿cierto?, este tribunal, el juzgado de Valparaíso, puede decir también dos cosas, ¿cierto? Puede escuchar la parte y decidir: bueno, ¿sabe qué? Tiene razón, creo que yo soy el competente para conocer de este asunto y por lo tanto voy a comunicarme con el Tribunal de Santiago para que éste se inhiba de seguir conociendo el asunto. Y por eso se llama inhibitoria, ¿cierto? Es una comunicación de un tribunal a otro en la que le pide amablemente, ¿cierto?, oiga, inhíbase de seguir conociendo el asunto. Por el contrario, ¿cierto?, este tribunal también podría decir: sabe que su incidente no tiene fundamento y se rechaza. Y ahí, hasta ahí queda el asunto. No pasa nada. Pero si esto avanza, ¿cierto?, y se presenta la solicitud de inhibición hacia el tribunal que está conociendo el asunto, aquí también se va a generar otro nuevo debate, ahora en el tribunal que está conociendo el asunto y que nosotros creemos incompetente. Y aquí nuevamente se va a producir una audiencia, ¿cierto?, en la que se va a citar a las partes para discutir este asunto, y aquí nuevamente tenemos que esperar una resolución de parte de este tribunal, que puede decir: ok, sabe que tiene razón, efectivamente yo soy incompetente, por lo tanto me voy a inhibir de conocer el asunto y traspaso los antecedentes al Tribunal de Valparaíso.
O, visto lo interesante, ¿cierto? Podría ocurrir que el Tribunal de Valparaíso diga, perdón, que el Tribunal de Santiago diga, no, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo ni con usted ni con el Tribunal de Valparaíso y la verdad es que yo sí soy competente para conocer de este asunto. Y por lo tanto voy a seguir conociendo. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, lo que se genera es una contienda positiva de competencia, porque hay dos tribunales que se creen legalmente competentes para conocer el asunto, y ahí vimos, ¿cierto?, cuáles eran las reglas para determinar quién, en definitiva, va a tener que resolver eh, esa contienda de competencia. En este caso, ¿cierto?, como se trata de un tribunal de Santiago y otro de Valparaíso, que tienen tribunales superiores jerárquicos diversos, va a conocer y resolver de esta contienda de competencia el Tribunal Superior Jerárquico de aquel que está conociendo actualmente el asunto, es decir, de la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Ya? Entonces ahí la Corte de Apelaciones de Santiago va a decir, va a resolver y va a decir, ¿sabe qué? En definitiva, dejen de pelear, ¿cierto? El tribunal competente es el de Valparaíso y va a mandar la causa a Valparaíso. Como les digo, es bien raro porque en general los tribunales no se pelean mucho la competencia para conocer el asunto, al contrario, se quieren declarar incompetentes para conocer un asunto. Eso es más común, eso es mucho más común. Scarlett, no sé si te aclaro un poco ahí mejor la diferencia entre una forma y otra de solicitar la incompetencia del tribunal. Sí, profe, ahora me quedó más claro. Excelente, súper. Muchas gracias. Súper. No sé si hay más dudas, consultas. Ahora es cuando. ¿No? ¿Sones? Bien, entonces nos queda ver lo último. Lo último en materia de competencia, que como les digo, se trata de lo que no alcanzamos a revisar la clase pasada y que por consiguiente, ¿cierto?, se los di de tarea para que algunos de ustedes lo pudieran revisar. Yo recibí un par de respuestas que las dos están bastante bien, bastante correctas, ¿cierto? Eh, la presentación del PowerPoint al final no la edité, por lo tanto esta parte del PowerPoint no lo vamos a subir todavía, ni lo voy a mostrar en esta clase porque no estaba actualizada, así que les voy a mostrar directamente el código. Código, procedimientos, y me encima estoy en la oficina y no tengo el PowerPoint a mano. Pero si me dan un minuto, lo podemos revisar acá con la ley. Como vimos, ¿cierto? Uno de los problemas que se nos podría generar, y hasta aquí quedamos en la clase pasada, ¿cierto? Es que nosotros ya ocupamos las reglas, ¿cierto?, de la competencia absoluta, determinamos cuál es la jerarquía del tribunal que va a conocer por ley nuestro asunto, luego analizamos la regla de la competencia relativa para ver, ok, tenemos nuestra jerarquía, pero ¿cuál de estos tribunales dentro de la jerarquía va a ser el que va a resolver el asunto? Y una vez que completamos, ¿cierto?, todas las reglas de la competencia relativa, nos toca y nos compete, ¿cierto?, ver ahora qué podría ocurrir, y ocurre así en muchas comunas, ¿cierto?, o agrupaciones de comunas, que existe más de un tribunal dentro de esta comuna, agrupación de comunas, que es competente para conocer del asunto. Así, por ejemplo, el típico caso de Santiago. Sí, Constanza, lo que pasa es que la parte de reglas de distribución está desactualizada del 2016 y hay una modificación más o menos importante ahí entre medio. Por eso no lo voy a mostrar todavía. Eh, y por lo tanto puede ocurrir, ¿cierto? Y el típico caso es el de Santiago, aunque también pasa en otras regiones, ¿cierto? En el que existe más de un tribunal que es competente, pero en Santiago es mucho más patente porque existen 30 tribunales, ¿cierto?, juzgados civiles de Santiago que son competentes para conocer del asunto. No sé si conocen los tribunales, los juzgados civiles de Santiago, yo estoy acá al lado, los voy a mostrar para que los conozcan. Son muy bonitos, son muy bonitos. Pero la arquitectura judicial no es precisamente espectacular. Yo creo que tiene mucho que ver que los abogados finalmente toman la decisión de aprobar o no un proyecto arquitectónico. Y eso siempre es un problema. Porque los abogados creen que saben todo de todas las cosas. Así que, mira, miren esta maravilla. Estos son los tribunales civiles de Santiago, no sé si los conocen.
Es una torre bastante fea, ¿cierto? Tiene una escultura bien rara, que sí son por dentro, ¿ya? Bueno, cada quien puede tener su opinión, ¿cierto? Pero están acá en el centro, si algún día quieren venir a verlo, están emplazados en pleno centro de Santiago. Eh, bueno, si alguno de ustedes procura, ¿cierto? O trabaja, ¿cierto? Como procurador dentro de algunos años más, va a tener la posibilidad de ir a revisar estos maravillosos tribunales. Aquí están emplazados en este mismo edificio, ¿cierto? En esta misma torre, aquí están emplazados los 30 juzgados civiles de Santiago. Eh, Aquí no sé si alcanzan a ver, pero por ejemplo acá en el fondo está el 11 juzgado civil de Santiago. Entonces, tiene, tiene un cuarto del piso cada uno de los tribunales, ¿ya? Así que si algún día podemos hacer un tour por los juzgados civiles, podemos conocerlos con más detalle. Pero la verdad es que no. Parece discoteca, sí, parece discoteca. De esos 30 escogemos uno y lo dibujamos. La verdad es que son todos iguales, así que no tendría mucho sentido. Así que lo siento. Eh, por eso son los juzgados civiles de Santiago, si algún día tienen la oportunidad de conocerlo. Entonces, pasa en Santiago que nosotros tenemos estos 30 tribunales y tenemos que determinar entonces cuál va a ser el tribunal que, en definitiva, ante el cual vamos a presentar nuestra demanda. Yo les consulté la semana pasada si se les ocurría alguna idea respecto de cómo podíamos resolver este asunto y algunos dieron, ¿cierto?, algunas opiniones y les pedí que, ¿cierto?, que si alguno quería revisarlo lo podía hacer por correo electrónico y la verdad es que las dos personas que me respondieron dieron el clavo. La verdad es que esto está efectivamente expresamente regulado en la ley, en el Código de Procedimiento Civil, eh, pero a diferencia de lo que ocurre con las reglas de la competencia, y si bien está expresamente establecido en la ley, se tratan de reglas que no, que por el hecho de no cumplirse o por el hecho de que se le entregue en definitiva la competencia final a un tribunal para resolver esas, para conocer y resolver ese asunto, no implica, ¿cierto?, que ese tribunal pueda ser declarado incompetente por falta a estas reglas de distribución de causa. La verdad es que las reglas de distribución de causa, más que reglas de competencia, se trata más bien de disposiciones que han sido establecidas conforme eh, a las facultades conexas que tienen los tribunales superiores de justicia, esto es, en virtud principalmente de las facultades económicas para que ellos puedan determinar, eh, en definitiva, cómo administran o no su función jurisdiccional, ¿ya? Por lo tanto, más que reglas de competencia, son simplemente reglas de distribución de causas en virtud de estas facultades económicas que tienen los tribunales superiores de justicia, que es esta facultad conexa, ¿ya? Por lo tanto, ahí ha existido alguna discusión, pero que está más bien resuelta y ahí si quieren revisar la discusión en particular pueden ver el manual del profesor Maturana, ¿cierto? En el que se cita un fallo que en definitiva zanjó este asunto respecto de si que existe algún tipo de sanción procesal por el incumplimiento de estas reglas de distribución de causa y la verdad es que la sanción no es la nulidad, como sí ocurre respecto de las reglas de la competencia, ¿ya? Vamos a revisar entonces ahora la ley. Eh, Va, que no me encuentro. Un segundito que esto no está cargando. Constanza, ¿tienes por ahí el PPT? Que lo puedas compartir. Dame un segundo.
¿Se ve, cierto? Sí, se ve, pero no en pantalla completa. ¿En qué diapo vamos? Como a la 200 y algo. A ver. ¿Me salto esto? ¿Sí? Eso es lo que conversamos recién. ¿Aquí? No, más adelante, ¿eh? ¿Qué venía antes? Atrás, atrás, atrás. Eso, sí, eso es lo que tenemos que revisar. Súper. Ya. Efectivamente, bueno, esto es lo que estábamos conversando, ¿cierto? No, no se trata de reglas de competencia, sino más bien de cuestiones administrativas, ¿cierto? Que tienden a una mejor distribución del trabajo judicial. Por lo tanto, la sanción a cualquier incumplimiento de estas reglas, la verdad es que no es la misma que la relativa a la incompetencia, ¿ya? Respecto a esto, la ley distingue principalmente, bueno, donde lo regula, porque vamos a ver que en muchos casos la verdad es que no existe o no ocurre esta situación. Por ejemplo, en materia penal, que es la otra gran materia, ¿cierto? Junto con la materia civil, como les comentaba en alguna otra clase, la verdad es que ahí no existen varios tribunales competentes para conocer de los asuntos, como ocurre con los 30 civiles de Santiago. Aquí por ejemplo, en el Centro de Justicia tenemos aproximadamente, si no me equivoco, 15 juzgados de garantía, pero cada uno de esos 15 juzgados de garantía tiene competencia exclusiva para conocer de un par o unas 3 comunas de Santiago. Por lo tanto, cada uno de esos tribunales va a ser competente para esas comunas en particular y no comparten competencia respecto de esas agrupaciones de comunas, y eso está expresamente establecido en los primeros artículos del Código Orgánico de Tribunales. Por lo tanto, esta situación, la verdad es que solamente ocurre tratándose de los asuntos civiles. Y respecto a este punto, la verdad es que la ley distingue entre la distribución de causa en los asuntos civiles donde los tribunales, ¿cierto?, están establecidos en un lugar que es asiento de corte. Por ejemplo, en Santiago, ¿cierto? Se trata de un lugar que está en asiento de la corte porque está en la misma zona, ¿cierto?, que la Corte de Apelaciones de Santiago. A diferencia, ¿cierto?, de lo que podría ocurrir en alguna otra región, por ejemplo, el Juzgado Civil de Viña del Mar, que no está emplazado, ¿cierto?, en el mismo lugar que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ¿ya? Pero lo vamos a ver a continuación. En el caso de que el tribunal sí esté en el mismo lugar del asiento de la Corte, que en este caso sería, por ejemplo, Santiago, eh, lo que establece la ley en el artículo 175 es que eh, la demanda, ¿cierto?, tiene que presentarse ante la Secretaría de la Corte, ya sea la demanda o cualquiera de las primeras gestiones en virtud de las cuales se desea iniciar un proceso, a fin de que sea esta Secretaría de la Corte la que designa al juez a quien le corresponde el conocimiento de este asunto. Aquí, y por eso, si lo puedes sacar, por favor, Constanza, aquí antes la ley establecía que esta designación la hacía el presidente del tribunal, esto es de la Corte, ¿cierto?, quien establecía el orden, o en definitiva establecía el proceso a través del cual se iban a distribuir estas causas. Hoy día, lo que ocurre, y que le voy a compartir lo que establece actualmente el artículo 175, es que la designación se va a realizar mediante un sistema informático, ¿ya?, en virtud del cual este automáticamente va a asignarle a cada causa un número de orden, en virtud del cual ingresa, en virtud de su naturaleza, ¿cierto? Y después de esto va a asignar automáticamente, en virtud de la carga de trabajo de cada uno de los tribunales, a cuál tribunal va a ir esta causa, ¿ya? Y este sistema informático entonces se dice por la ley que tiene que velar por una distribución equitativa entre los distintos tribunales. La verdad es que esto es automático, ¿ya? Y lo hace un software al final. Antes se hacía manual, antes lo hacía gente, antes incluso en estos 30 civiles de Santiago existía una oficina que se llamaba Oficina de Distribución de Causas, que era una cosa muy fascinante y muy loca, que está funcionando casi toda, o sea, a todo motor. Entonces había mucha gente presentando demandas, ¿cierto? Me acuerdo que eran aproximadamente como 20 ventanillas, las cuales estaba siempre con fila para poder presentar demandas, y era esta oficina, en virtud de lo que disponía ante el artículo 175, que dependía, ¿cierto?, de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que
asignaba en definitiva el rol y asignaba el tribunal al cual iba a caer esta causa. Hoy día esto es mucho más sencillo y se hace a través de, no sé si han tenido oportunidad de revisarlo, a través de la Oficina Judicial Virtual, que es una maravilla. Esta es una ley que entró en vigencia a partir del año 2017 y que vino a cambiar un poco bien radicalmente, yo creo, la forma en la que se tramitan hoy día las causas en el país. Yo creo que muy a tiempo, porque aunque no lo hayan previsto, yo creo que esto ha permitido que el sistema de justicia siga funcionando a pesar de la pandemia. Yo creo que alguien sabía que la pandemia se venía. No sé si eso Profe, ¿es es una verdad que visión. pasa caída? No, son exageraciones de la gente. Son exageraciones. Lo que pasa es que como todo sistema informático que tiene una gran cantidad de información, esta información tiene que actualizarse cada cierto tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, entonces naturalmente, cuando se hace esta recarga de información se cae, pero se cae por un momento pequeño, ¿ya? Así que no es tan terrible. Es que cuando se hizo eso por lo de la retención de Ujú. por las pensiones de alimentos, la página estaba caída todo el rato. Puede ser, puede ser. Yo no voy a poner las manos al fuego por el Poder Judicial porque no trabajo ahí. Así que... Profe, pregunta, entonces Janina. en general la distribución de las causas en los asuntos civiles se manejan directamente con el artículo 175, o sea, por manera digital. Así es. Vamos a ver que Ya. 175 y 176, pero la verdad es que la regla es la misma. Ambas disponen que ya sea que el tribunal esté en asiento de corte o no, igual la distribución la hace la Oficina Judicial Virtual. Entonces aquí, bueno, yo voy a poner abogado, y que usted ingresa su demanda, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Le ponen civil, le ponen la corte, y aquí si se fijan, no me permite seleccionar si quiero presentar la demanda entre el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el 30º juzgado civil de Santiago, sino que me permite ponerlo en la distribución de la Corte de Santiago o en el juzgado de letras de Colina, que no tenía idea y existía. Ahora acabo de conocer. De acá, bueno, tienen que seleccionar los datos, ¿cierto? Ustedes ponen que quieren presentar un procedimiento ordinario por un cobro de pesos, ¿cierto? Contra Constanza. eh, Ponen los datos del litigante, qué sé yo, y una vez que hacen todos estos datos, queda ingresada la demanda y después cuando ustedes la suben, van a su bandeja, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden subir sus demandas, eh, y apenas la suben, esto es muy maravilloso, ¿cierto? Apenas ustedes suben la demanda, el sistema les devuelve un comprobante, el que les dice... su demanda quedó ingresada en el rol tanto y ante el tribunal tanto. No lo vamos a hacer porque no voy a presentar una demanda ficticia porque si no me pueden sancionar quizás por, por, por saturar el sistema judicial, ¿cierto? Pero un poco así funciona, es bastante sencillo. Hoy día es mucho más automático todo, ¿cierto? No requiere hacer grandes filas para presentar un documento escrito, ¿cierto? Sino que todo a través de este sistema de oficina judicial virtual que yo defiendo, ¿eh? Yo defiendo. A pesar de las críticas que se hacen, qué sé yo. Pero en general es un sistema que funciona bastante bien y que, como les digo, hoy día la distribución de causas funciona de esta manera a través de este sistema informático. Tengo varios comentarios en el chat. Ah, ya, pero son de cero. Eh, Que se ve lindo que diga abogado. Abogado, ¿cierto? Sí, sí. Costó. Eso. Santander o Banco Estado, la verdad es que ahí tendrán que ver ustedes, no lo sé, no lo sé. Eh, pero en definitiva, esa es la regla de distribución de causa y como les mostraba, eso es lo que ocurre en el artículo 175 respecto de los tribunales que están en asiento de corte. Eh, y aquí, como bien ven, como pueden revisar, ¿cierto? El inciso tercero del artículo 175 les dice lo que ya les comentaba, ¿cierto? Lo dispuesto en este artículo no se va a aplicar a los juzgados de garantía ni a los tribunales de juicio oral en lo penal, es decir, a los tribunales con competencia penal, puesto que estos se van a regir por las normas especiales que los regulan. Y esto, ¿cierto?, sin perjuicio de que ustedes no van a tener que revisar aún materia penal, pero solamente para su conocimiento, ¿cierto?
en el título segundo del libro primero del Código Orgánico del Tribunal, aquí la ley se dedica expresamente a establecer la competencia de los juzgados de garantía del país. Si, por ejemplo, existe un juzgado de garantía de Diego Almagro con competencia para esa comuna, ¿cierto? Copiapó con competencia en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Pero vamos a Santiago, ¿cierto? No por ser centralista, pero para que vean la diferencia, ¿cierto? Con los juzgados civiles de Santiago, se establece, ¿cierto? Además, con asiento en la comuna de Santiago están los siguientes tribunales, los juzgados de garantía. Está el primero, ¿cierto?, que tiene competencia para la comuna de Pudahuel. El segundo, que tiene competencia para las comunas de Quilicura, Huechuraba, Renca y Conchalí. El tercero, ¿cierto?, que tiene competencia en las comunas de Independencia, Recoleta, y así el siguiente. Este es el más... Aquí se ven las causas de la gente adinerada, ¿cierto? El cuarto juzgado de garantía. Profe, ¿esta en materia civil o Penal. penal? Esto es penal, sí. Ya. Cada vez que hablemos de juzgado de Gracias. garantía y tribunal de juicio oral en lo penal, estamos hablando de competencia penal. Competencia penal. Pero solamente para que lo sepan, porque esto no lo vamos a controlar, pero un poco para que entiendan bien que cuando nos referimos de las reglas de distribución de causa, estamos refiriéndonos solamente a cuestiones civiles, puesto que como la misma regla del artículo 175 establece, respecto de los asuntos penales, esto está expresamente regulado en la norma que vimos recién, ¿cierto? Así que para evitar cualquier tipo de confusión, simplemente se lo señalo. Y luego, ¿cierto? El Código Orgánico de Tribunales se dedica a regular qué es lo que ocurre con estos otros tribunales, es decir, todos estos tribunales que a diferencia de los primeros, ¿cierto? No están en el territorio del asiento del tribunal. Y en este caso es lo mismo, finalmente, se presenta en la oficina judicial virtual y la designación dice que la regla es la misma, ¿cierto? Será electrónicamente por orden del presidente del tribunal, asignando cada causa el número de orden según su naturaleza. Aquí dice que lo determina el presidente del tribunal, pero en la práctica eso es reemplazado por un sistema informático, ¿ya? Así que la forma de realizarlo tanto que el tribunal, ¿cierto?, esté en un asiento de corte, como si no, la designación o la forma en que se hace esa designación, sin perjuicio de que quién es competente para hacerla, la forma de hacerla es a través de esta designación electrónica. ¿Dudas, consultas, comentarios, sugerencias? ¿Les queda claro la regla de distribución de causa? Profe, ¿qué salía en el artículo 16? El ¿Las artículo comunas? 16 regula la competencia de los juzgados de garantía. Ah, ya, gracias. Pero como les digo, los juzgados de garantía se trata de tribunales penales, ¿ya? Y generalmente nosotros tratamos de no meternos mucho en materia penal en estos primeros cursos porque eso se relega en su mayoría, ¿cierto?, a lo que vamos a revisar en procesal penal, ¿ya? Pero igual vamos a revisar todas estas reglas en particular de la organización de los tribunales cuando veamos, ¿cierto?, ahora que es la materia que se nos viene, los tribunales en particular, ¿ya? Así que ahí vamos a revisarlo con mayor detalle. Pero jamás les vamos a preguntar en todo caso sobre qué comuna tiene competencia el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Eso no tiene mucho sentido. Dudas. Profe, entonces al final en el Tribunal Civil lo decide la plataforma de la Oficina del Poder Judicial Sí, y en materia penal está estipulado en el COT, ¿cierto? efectivamente. Ahí con un matiz Gracias. en materia civil, porque si bien en la práctica es el sistema el que lo hace, usted igual va a tener que dirigirse a la ley, ¿cierto? Y la ley dice que si bien se hace a través de este mecanismo electrónico, va a depender si es que lo hace tanto el presidente del tribunal como el presidente de la Corte, quien hace esta distribución entre comillas, pero al final sabemos que lo hace el sistema electrónico. Entonces se hace a través del sistema electrónico, pero quien decide hacerlo así es el presidente del tribunal o de la Corte respectiva, ¿ya? Solamente como un pequeño Comprendo, matiz. muchas gracias. Sí, súper. Pero como ven, no es mucho más complejo que eso.
Eh, no es mucho más complejo que eso. Yo creo que estamos, si no hay más dudas, consultas, sugerencias, reclamos, eh, que por favor, esta va a ser la última clase que vamos a ver competencia, por lo tanto, bueno, y aparte de la ayudantía que van a tener a continuación con Francisca, pero que entiendo Constanza es una ayudantía más bien para resolver casos, no es tanto para repasar materia. Sí, la ayudantía que Mm. hice ayer yo y la que va a hacer hoy día la María Francisca es para resolver casos que son casos que pueden salir a la prueba, Sí, entonces, para que se vayan preparando. sí, por favor, si cualquier duda que les quede de esta materia de competencia, ahora es cuando. Profe, con respecto a los Ya, mira. exhortos, ¿hay algún tipo específico de tramitación en cuanto a competencia? ¿En qué sentido? O sea, si yo quiero, o sea, no sé, pues, para tramitar un exhorto tengo que tener ¿cómo se tramita? ¿Hay algún tipo de regla específica? ¿Algún tipo? Es que no lo tengo claro, por eso le pregunto. A ver, el exhorto es esta comunicación que hace el tribunal a O sea, otro yo tribunal. entiendo lo que es el Ujú. exhorto, pero no sé cómo se tramita. O sea, si hay alguna forma específica, cómo se tramita internamente, se tramita por medio de turnos, cómo se hace. Hoy día también el envío del exhorto, antes era todo manual, y eso era bastante complejo. Antes el exhorto de una actuación, de una pieza de la carpeta carpeta de investigación. Yo trabajo en la fiscalía, entonces de repente me confundo. Pero de una pieza del expediente, ¿cierto? Y para tramitarse a través de exhorto, lo que uno podía hacer eran de dos formas. Uno, esperar que el tribunal mandara el exhorto al otro tribunal, o pedirlo, uno, que como parte uno mismo, ¿cierto?, fuera a dirigir esa pieza del expediente al otro tribunal, ¿ya? Para hacerlo más rápido, entre comillas. Esas eran las posibilidades que se tenían para tramitar el exhorto y por lo tanto para darle la comunicación al otro tribunal de que se le estaba exhortando para realizar una determinada actuación dentro de ese proceso. Hoy día el exhorto también se tramita a través de electrónicamente, por lo tanto la comunicación que se hace entre los tribunales también es digital. Eh, Ah, mucho perfecto. más sencillo, es mucho más Ya. sencillo. Sí. Sí que tenía la duda, pues le estaba preguntando. Sí, no hay ningún problema. Y bueno, una vez Gracias. que se exhorta esa actuación al otro tribunal, también uno puede actuar con ese otro tribunal. O sea, ese tribunal también abre una causa que se llama, que en vez de ser, no sé, con letra C de asunto contencioso, es una causa E, que es de exhorto, entonces se abre una causa con un rol específico dentro de ese Ujú. tribunal para tramitar especialmente esa diligencia o esa actuación procesal. ¿Ya? Ok. Se abre un rol especial y ahí, bueno, con las mismas partes que están en este otro asunto, para el solo efecto de poder realizar esa actuación procesal. Ok, profe, Eva, gracias. ¿Aranza? tengo un exhorto a la mano, no sé si quieres que lo comparta para que Bueno, igual vean como un exhorto. bueno. Excelente. Ven, como ven, este es de la nueva regulación, ¿cierto? Con la ley de tramitación electrónica. Como ven ahí se despacha ese exhorto por vía interconexión al juzgado de turno civil de Rancagua. Es decir, lo manda desde Colina hasta Rancagua, ¿cierto? Con el solo propósito de realizar esta actuación, que es la de la notificación por el artículo 44 del CPC. Como ven, un poco así son los exhortos. Entonces, a partir de esta resolución del Tribunal de Colina, allá en Rancagua, ¿cierto? El juzgado de civil de Rancagua va a abrir una causa, que por ejemplo, en vez de ser la causa C-901-2019, va a ser la causa E 20.340 del año 2020, que va a tener como función exclusiva, ¿cierto?, realizar esta actuación que fue mandatada por este otro tribunal, el Tribunal de Colina. Entonces, una vez que se resuelve eso, también el resultado de esa actuación se vuelve a comunicar, se devuelve, ¿cierto?, también por interconexión al juzgado de letras de Colina. Gracias, Constanza. Isadora estaba levantando la mano, no sé si aún, Sí, es que tengo una duda por sobre, favor. porque me metí a copuchar sobre Ujú. los juzgados de garantía y me llamó la atención es que no sé qué, en cuanto a las comunas, ¿qué determinan la cantidad de jueces? Porque caché que el cuarto, que es de Lo Barnechea y Itacura, tiene la misma o sea, tiene más cantidad, por ejemplo, que el segundo, que también abarca 4 comunas.
no sé, injusticia. ¿Qué ocurre? No, en principio yo me imagino que eso fue determinado, o sea, que la ley fue pensada, ¿cierto?, por el legislador y en definitiva se determinó que en virtud de la cantidad de población de cada una de esas comunas o esa suma de esas agrupaciones de comunas, ¿no? Creo que debiera estar orientado en ese sentido, eh, en principio, pero no sabría darte otra respuesta, más que si existe algún tipo de injusticia, bueno, eso está establecido en la ley. Pero en general, yo diría que el tribunal más saturado no es tanto el segundo, sino que el séptimo. Y el séptimo tiene competencia para igual pocas comunas, pero es Santiago, por ejemplo. Y en Santiago, aunque ustedes no lo crean, ocurren muchos delitos. Y ese estadísticamente el tribunal que tiene más causas. El juzgado de garantía, el séptimo juzgado de garantía. Eh, y eso, como está por ley, establecido cuántos jueces tiene cada uno de esos tribunales, requiere una modificación legal para poder hacer una mejor distribución de esos recursos humanos. Así que, y eso es difícil que sea. Pero eso, no sabría darte una mejor respuesta, lamentablemente, Isabel. No sé si hay más consultas, dudas, sugerencias. Scan, ¿Habrá alguna pregunta sobre jurisdicción? por supuesto, Ya. por supuesto. Pero principalmente competencia, porque los casos que podemos hacer eh, tienen que ver principalmente con competencia, ¿ya? De jurisdicción no es tanto lo que se va a preguntar, pero igual es importante que lo manejen, porque de todas maneras se va a controlar, ¿ya? Porque, como les comentamos, ¿cierto? Jurisdicción y competencia son los dos grandes pilares quizás de este curso. Así que de todas maneras. De todas maneras. Gracias. Súper. Siendo ya las 9:30, damos por finalizada entonces la clase y bueno, quienes van a la ayudantía con Francisca están invitados, ¿cierto? Quienes si quieran repetir el plato lo pueden hacer, aunque como les dijo Constanza se va a realizar exactamente lo mismo. Y bueno, al resto, en todo caso, que tengan un excelente fin de semana. En cuarentena, pero excelente fin de semana al fin y al cabo. Y se van a dar décimas, Se van a por dar si les décimas interesa. en la ayudantía. Incentivo. Es cierto. Es cierto. Vayan a votar. Vayan a votar, ¿verdad? Por el gobernador. Sí, hay que votar el domingo. Sí. Muchas Muchas gracias, gracias, profe y Connie. que estén bien. Chao, que tengan un buen fin de Gracias. Buen fin de semana. semana. Estudien para sus Chao. pruebas. Chao, chao. Chao.